Hola de nuevo. Bueno, pues vamos a ver ya la última parte del bloque de análisis y es que vamos a ver las aplicaciones de la derivada para representar funciones, ¿vale? Ya sabemos, a partir de una función, determinar su dominio y sus asíntotas verticales. También sabemos, aunque repasaremos, cómo hacer los puntos de corte con los ejes. También hemos visto ya el comportamiento en el infinito, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Y hemos repasado lo que era la simetría y la periodicidad. Pero nos faltaba por ver estos dos aspectos que son los que vamos a abordar ahora, ¿vale? El crecimiento, los máximos y mínimos relativos y la concavidad de una función y el cálculo de los puntos de inflexión, ¿vale? Y esto es lo que nos falta ya para poder hacer el estudio completo de una función y su representación gráfica. Bueno, pues vamos a empezar viendo el crecimiento, ¿vale? Si observamos esta función, vamos a ver que realmente la función es creciente. ¿Hasta qué valor? Pues hasta el -1, ¿vale? Y en el -1 vemos que tiene un máximo relativo, ¿vale? Recordemos que un máximo relativo era donde la función pasaba de ser creciente a decreciente, ¿vale? Y así va a seguir siendo decreciente hasta el punto 1, donde obtenemos un mínimo relativo. Y a partir de aquí vemos que la función es creciente. Pero normalmente nosotros lo que no tenemos es la gráfica, lo que tenemos es la función. Entonces vamos a ver cómo podemos, a partir de la expresión analítica de la función, aquí decíamos que teníamos un máximo relativo y aquí teníamos un mínimo relativo, ¿vale? En este intervalo la función va a ser creciente, en cambio aquí va a ser decreciente y de nuevo va a ser creciente. Vale. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues vamos a observar que donde la función es creciente, su recta tangente, también va a ser creciente. ¿Y eso qué significa que sea creciente? Pues significa que la pendiente es positiva, ¿vale? En cambio, en los puntos donde la función es decreciente, su recta tangente, vamos a hacerla aquí mejor, va a ser decreciente también y por lo tanto la pendiente va a ser negativa. Vamos a dibujarla aquí. ¿Y qué era la pendiente? Aquí vamos a poner que la pendiente es mayor que 0, aquí la pendiente es menor que 0 cuando es decreciente. Y si vuelve a ser creciente, pues de nuevo, si valoro su recta tangente, vamos a dejar un poquito mejor, pues de nuevo la pendiente va a ser positiva. M mayor que 0. Muy bien, ¿y qué va a pasar justamente en los puntos donde tengamos un máximo o un mínimo relativo? ¿Cómo va a ser la recta tangente en estos puntos? Pues en estos puntos la recta tangente va a ser horizontal y por lo tanto la pendiente en estos valores tendrá que ser 0, ¿vale? Aquí la pendiente valdrá 0, que es un mínimo relativo, y en el máximo relativo también la pendiente de la recta tangente valdrá 0. Y bueno, ¿qué era la pendiente de la recta tangente? Pues justamente era la derivada, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en un punto donde la función sea creciente, ¿vale? Ya vamos a llamar a este punto A, entonces su recta tangente en ese punto también es creciente. Por lo tanto, su pendiente va a ser mayor que 0, como hemos visto aquí. Y por lo tanto, su derivada en ese punto tiene que ser mayor que 0. Así que vamos a decir que una función es creciente en un punto si solamente si la derivada de la función en dicho punto es mayor que 0. En cambio, donde es decreciente, pongamos en este punto, ¿vale? Tiene que ser que su recta tangente también es decreciente, por lo tanto que su pendiente sea negativa, como hemos visto, ¿vale? La pendiente tendrá que ser negativa, igual que antes era positiva. Por lo tanto, ya podemos concluir. ¿Cómo vamos a saber si una función es decreciente en un punto? Pues será decreciente siempre y cuando la derivada de la función en ese punto sea menor que 0.
¿Y qué va a pasar donde la derivada se haga 0? ¿Vale? Pues si f' de a es igual a 0, entonces a es un posible máximo o mínimo relativo. Pero vamos a subrayar que es un posible, no seguro, ¿vale? Vamos a ver que para que sea un máximo o un mínimo, si la función es derivable, la derivada tiene que valer 0, que esta es condición necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Habrá veces que la derivada se haga 0 y lo que tenga no sea ni un máximo ni un mínimo. Así que vamos a decir que son candidatos a máximos o mínimos relativos, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo y vamos a elaborar de paso la tabla de crecimiento. Muy bien, supongamos que tengo esta función de aquí. F de x es igual a x al cubo menos 3x. Bueno, pues lo primero que hago para estudiar el crecimiento de una función es derivarla. Me quedaría 3x al cuadrado menos 3. Y voy a estudiar para qué valores se hace 0. 3x cuadrado menos 3 vale 0, si x al cuadrado vale 1. O sea, que si la x vale 1 o la x vale menos 1. Eso significa que la función derivada va a cambiar posiblemente de signo en esos dos valores. Bueno, pues lo que voy a hacer es que esos dos valores los voy a poner aquí. Y siempre la tabla de crecimiento la voy a empezar de esta manera. Empezamos en menos infinito, acabamos en más infinito e incorporamos los valores que hagan 0 a la derivada, ¿vale? Estos dos valores me las llevo aquí y aquí, porque son los valores donde posiblemente la derivada cambie de signo. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente también cambia de signo. Por lo tanto, la función va a pasar de ser creciente a decreciente o viceversa. Bueno, pues ¿cómo lo analizamos? Pues veréis, cojo en este intervalo, desde el menos infinito al menos 1, cojo un valor cualesquiera. Por ejemplo, cojo el valor menos 2 y calculo la derivada en ese punto. Bien, ¿quién sería la derivada en el menos 2? Pues sería 3 por 4, 12, 12 menos 3, 9, que es mayor que 0, ¿vale? Si es mayor que 0, aquí vamos a poner simplemente que es positiva. Si es positiva, como hemos visto antes, esto implica que la función va a ser, vamos a ponerlo, la función va a ser creciente y lo podemos expresar aquí simplemente con una flechita, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el siguiente intervalo. Entre el menos 1 y el 1 tomo un valor, por ejemplo, el 0 y determino cuál sería la derivada en el 0. Esto lo podemos hacer de cabeza, no hace falta que lo escribamos. Sería menos 3, que es menor que 0. Por lo tanto, aquí la derivada va a ser negativa. Esto implica que la función en este intervalo va a ser decreciente. Y por último, pues cojo un valor que esté comprendido entre el 1 y el más infinito, por ejemplo, el 2. Y evalúo el valor de la derivada en ese punto, que sería 4 por 3, 12, menos 3, 9. Otra vez mayor que 0. Así que tendríamos que es positivo. Así que de nuevo puedo concluir que la función es creciente. Muy bien, pues entonces ya hemos visto, ya podemos estudiar perfectamente dónde la función crece, dónde decrece y podemos determinar los máximos y mínimos relativos. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquí en este valor, en el menos 1, ¿vale?, la función pasa de ser creciente a decreciente. Y en este valor, en el 1, la función pasa de ser decreciente a creciente. Así que vamos a determinar que hay un máximo y mínimo relativo. Y esto se suele expresar directamente así. F es creciente en lo que llamamos los intervalos, ¿vale?, de crecimiento. Nos pueden pedir que hagamos o una tabla de crecimiento o los intervalos de crecimiento, que sería decir, F es creciente, ¿dónde es creciente? Pues desde el menos infinito hasta el menos 1, en este intervalo de aquí, y desde el 1 al más infinito, ¿vale? Así que F es creciente en menos infinito, menos 1 y 1 más infinito.
¿Y dónde va a ser decreciente? Pues va a ser decreciente en el intervalo que vaya de -1 a 1. Así que en el intervalo -1 a 1. Y ahí ya tendríamos los intervalos de crecimiento, el estudio del crecimiento de la función. Pero siempre vamos a tener que indicar si tiene máximos o mínimos relativos. Esta función va a tener ¿en qué punto? En el -1, pero siempre vamos a poner las dos coordenadas. En el -1, ahora calculamos la segunda coordenada, un máximo relativo, y en el 1, ahora calculamos la segunda coordenada, un mínimo relativo. ¿Cómo calculamos la segunda coordenada? Pues esta segunda coordenada, que me falta aquí, ¿vale? Simplemente va a ser la función en el -1. Ojo, la función, no la derivada, que como la tenéis calculada, a veces os equivocáis, ¿vale? Y aquí sería la función en el 1. ¿Quién es la función en el -1? Pues como la función era esta de aquí, x al cubo menos 3x, ¿vale? Pues entonces sería, perdón que se me ha ido, tendríamos que calcularlo, sería -1 al cubo menos 3 por -1, ¿vale? Que sería 1 más 3, 4. Y f de 1, que sería x al cubo menos 3x, sería 1 al cubo menos 3 por 1. Perdón, este no es un 4, que me he equivocado. Este sería un 2. Sería -1 más 3, que sería 2. Y este sería el 1 menos 2. ¿Vale? Así que aquí tendríamos ya que la función tiene en el -1, 2 un máximo relativo y en el 1 menos 2 un mínimo relativo. ¿Vale? Dándonos cuenta de que este va a ser el máximo relativo y este de aquí va a ser el mínimo relativo. Y así es como vamos a estudiar el crecimiento de una función. O bien lo podemos expresar mediante una tabla de crecimiento, si solamente nos piden la tabla de crecimiento, o los intervalos de crecimiento. Y así ya tendremos los máximos y los mínimos calculados. Bien, vamos a recordar que no es lo mismo un máximo relativo que un máximo absoluto y un mínimo relativo que un mínimo absoluto, ¿vale? El máximo relativo, como hemos visto antes, es el punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Y el mínimo relativo va a ser el punto donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Pero esto no es lo mismo que el máximo absoluto y el mínimo absoluto. El máximo absoluto es el mayor valor que alcanza la función, ¿vale? El mayor valor que alcanza la función. Es decir, no hay ningún otro punto en toda la función, en su dominio, que su imagen, su coordenada y sea mayor, que en este caso sería 4, ¿vale? Y aquí el mínimo absoluto, no habría ningún otro valor de la función tal que su coordenada y fuera menor, más pequeña que -4. En realidad el máximo es relativo, es el valor máximo en un cierto entorno del punto, en un intervalo, ¿vale? Es decir, si yo solo me ciño a este trocito, ¿vale? Y a nada más que este trocito, sí que es el valor máximo, ¿vale? Pero en cuanto me voy un poco más para allá, podría ser que ya no fuera el mayor valor, ¿vale? Es relativo a un entorno, a una proximidad de ese punto. Eso es lo que significa, ¿vale? Bueno, pues en realidad para encontrar estos puntos, a estos se le llaman puntos singulares. Los puntos singulares son unos puntos donde la derivada se hace 0, que como hemos visto pueden ser o no máximos y mínimos relativos, ¿vale?
¿Cómo hemos determinado antes que eran o no eran máximos relativos? Con la tabla de crecimiento, pero no siempre se hacen así, vamos a tener otra forma. En general, ¿cómo vamos a determinar los puntos singulares? Pues yo tengo una función, la derivo y la igualo a 0. Y me dan estos valores 1 y menos 1. Como hemos visto, estos son los posibles máximos y mínimos relativos, pero no podemos dar por hecho que lo sean. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues o bien como antes, viendo la tabla de crecimiento, o viendo la segunda derivada, como os mostraré un poquito más adelante. Para ello necesito que aprendamos a estudiar la concavidad de una función. Vamos a recordar, ¿vale?, que una función en un punto puede ser cóncava o convexa, ¿vale? ¿Qué era cóncava? Cóncava, una función era cóncava, vamos a ponerlo aquí, en un punto, si su recta tangente en ese punto quedaba por debajo de la gráfica, ¿vale? En cambio, decíamos que una función es convexa, vamos a ampliarlo un poquito, en un determinado punto, si en ese punto la gráfica queda por debajo de su recta tangente, ¿vale? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la derivada? Pues no va a tener que ver con la primera derivada, sino en realidad va a tener que ver con la segunda derivada. Vamos a explicarlo, ¿vale? Vámonos a esta función, por ejemplo. Como veis, en este primer trocito de aquí es cóncava, ¿no? Bueno, pues vamos a ir estudiando cómo sería su recta tangente en estos puntos, ¿vale? Como veis, todos estos puntos, la recta tangente queda por debajo. Pero vamos a estudiar la pendiente de estas rectas tangentes. Aquí tenemos esta pendiente, luego esta pendiente, luego esta pendiente. Justamente en este valor, donde alcanza el mínimo, como hemos visto, la pendiente valdría 0. Y a partir de ahí la pendiente va a empezar a aumentar, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos una pendiente negativa grande, luego va aumentando, porque va pasando negativa hasta el 0, luego va a ser positiva, y según voy avanzando, la pendiente va a ser cada vez mayor. Es decir, que cuando la función es cóncava, la pendiente de la recta tangente se convierte en una función creciente. Es decir, que aquí f' de x es creciente. Es una función creciente si f es cóncava, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si f es cóncava, significa que f' es creciente. Y si f' es creciente, eso significa que la derivada de f', o sea, la segunda derivada, tiene que ser mayor que 0. O sea que f será cóncava en x igual a a, si solamente si la segunda derivada en ese valor es mayor que 0, ¿vale? Porque significaría que la función derivada es creciente, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando es convexa. Bueno, vamos a coger otro color para que no sea tan lioso. Bueno, pues aquí vemos que la gráfica es convexa. A partir más o menos de este valor, la recta tangente empieza a quedar por encima, ¿vale? Así tendríamos todas las rectas tangentes. Bueno, pues vamos a estudiar ahora cómo son esas pendientes, ¿vale? En este valor tengo esta pendiente positiva. Aquí la pendiente sería un poco más pequeña. Aquí es mucho más pequeña. En el máximo sería 0. Y a partir de aquí ya las pendientes empezarían a ser negativas. Por lo tanto, cuando la función es convexa, ¿vale?, entonces f' de x va a ser decreciente. Cuando si f convexa. Si f es convexa. Por lo tanto, la derivada de la derivada, como es decreciente, tendrá que ser negativa. O sea que f es convexa en x igual a, si y solamente si la segunda derivada en ese valor es menor que 0, ¿vale?
Muy bien, así que ya tenemos una forma de detectar la concavidad de una función utilizando la segunda derivada, ¿sí? ¿Qué va a pasar donde la segunda derivada se haga cero? Pues igual que antes, si la segunda derivada se hace cero, entonces tenemos un posible punto de inflexión, pero no es seguro que lo sea. Vamos a tener que comprobarlo, igual que hacíamos antes con la tabla de crecimiento, ahora vamos a tener la tabla de concavidad, ¿vale? Ojo, que haya un punto de inflexión no significa que tenga que ver máximos o mínimos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que hay un punto de inflexión y no tiene ningún máximo ni un mínimo relativo, ¿vale? De hecho, bueno, pues hay funciones, está aquí, ¿vale?, que solamente tienen punto de inflexión y no tienen ni máximos ni mínimos relativos, ¿sí? Recordemos que en los puntos de inflexión la función es atravesada por su recta tangente, ¿vale? Así que este sería un punto de inflexión, que en este caso es donde la función pasa de ser cóncava o convexa, pero que también podría ser que la función pasara de ser convexa a cóncava, ¿vale? No distinguimos un caso de otro. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo concreto de cómo calculamos la tabla de concavidad, ¿vale? Tenemos la misma función que antes, x al cubo menos 3x. Hago su primera derivada, pero ahora como estoy estudiando la concavidad, voy a calcular su segunda derivada y lo voy a igualar a 0. Y esto, 6x vale 0 cuando la x vale 0. Bueno, pues igual que antes, ahora voy a también hacer una rayita aquí, ¿vale? Cogiendo este valor, x igual a 0, me lo llevo aquí. Y igual que antes, empezamos poniendo desde el menos infinito hasta el más infinito y el valor que corresponda. En este caso solo tiene una solución, pero podría haber más, ¿vale? Solo hay un valor que cambie la concavidad. Muy bien, pues igual que antes, tomo un valor que esté comprendido entre el menos infinito y el 0. Por ejemplo, cojo el menos 1 y otro que está entre el 0 y más infinito, por ejemplo el 1. Así que me voy a la derivada, a la segunda derivada y calculo su signo en el menos 1 y en el 1. Pues vamos a ver, ¿vale? Tendríamos que la segunda derivada en el menos 1 sería menos 6 y la segunda derivada en el 1 sería 6. O sea que en este primer caso va a ser negativo y en este segundo va a ser positivo. Como hemos visto antes, la función, cuando la segunda derivada es negativa, hemos visto que es convexa y cuando es positiva, hemos visto que es cóncava. Así que esta gráfica va a tener esta forma. ¿Y qué va a pasar en el 0? Pues ahora sí puedo asegurar que es un punto de inflexión, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese punto la función pasa de ser convexa a cóncava, ¿vale? Ya lo hemos visto, ¿sí? Así que igual que antes nos pueden pedir los intervalos de concavidad. Así, ¿vale? ¿Dónde es cóncava la función? La función es cóncava desde el 0 hasta más infinito, ¿vale? Siempre abierto porque en los puntos de inflexión no es ni cóncava ni convexa, ¿vale? ¿Y dónde es convexa la función? Pues desde menos infinito hasta el 0. Ya lo tendríamos. Bueno, ¿y tenemos algún punto de inflexión? Pues sí, ¿dónde tenemos el punto de inflexión? En el 0, ¿vale? En x igual a 0. Vamos a poner ya mejor las dos coordenadas del punto. En el punto 0, igual que antes. ¿Cómo calculamos la segunda coordenada del punto de inflexión? Haciendo la función en el 0. Ojo, la función, ni la primera ni la segunda derivada. 0 al cubo menos 3 por 0, ¿vale? 0 al cubo menos 3 por 0, que es 0. Así que vamos a tener un punto de inflexión en el 0, 0. Y ya tendríamos hecho el estudio de la concavidad de la función, ¿vale? Nos lo pueden pedir en forma de tabla de concavidad, como hemos visto antes, en forma de intervalos y siempre vamos a tener que dar su punto de inflexión. Pero no siempre va a ser necesario calcular la tabla de concavidad ni la tabla de crecimiento para determinar quiénes son máximos, mínimos relativos y puntos de inflexión, ¿vale?
sino que también lo podemos hacer de esta otra manera. Vamos a estudiar de manera conjunta los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión. Y lo vamos a hacer con esta tabla que va este criterio. En general, la función será creciente si su derivada es positiva y tendrá un máximo relativo si la primera derivada vale 0 y, ojo, la segunda derivada es mayor que 0. ¿Por qué? Porque hemos visto que si la segunda derivada es menor que 0, entonces la función es convexa. Y si es convexa, entonces va a ser un máximo relativo. Vamos a ver que va a ser decreciente si la derivada es menor que 0 y tendrá un mínimo relativo cuando la primera derivada se haga 0 y la segunda derivada sea mayor que 0. ¿Por qué? Pues lo mismo que antes, ¿vale? Si la segunda derivada mayor que 0 significa que es cóncava. Y si es cóncava, entonces lo que hemos obtenido sería un mínimo relativo, ¿vale? Aquí tendríamos un máximo y aquí tendríamos un mínimo. ¿Sí? Bueno, hemos visto antes que va a ser cóncava si la segunda derivada es mayor que 0 y convexa si la segunda derivada es menor que 0. ¿Qué va a tener que pasar para que haya un punto de inflexión? Pues tiene que pasar que la segunda derivada sea 0 y generalmente que la tercera sea distinta de 0. Me va a dar igual en este caso que sea positiva o negativa, porque no se va a diferenciar si pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. O sea que para que tengamos un punto de inflexión bastará saber que la segunda derivada es 0 y la tercera derivada es distinta de 0, ¿vale? Y con este criterio vamos a poder hacer también el estudio sin tener que recurrir a la tabla de crecimiento o a la tabla de concavidad. Ojo, va a haber algunos casos especiales. ¿Qué pasa si la segunda derivada se hace 0, como hemos visto aquí, pero también la tercera derivada se hace 0? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería ese punto? Bueno, esto ocurre en muy pocas funciones, ¿vale? Lo que vamos a llamar los casos especiales. Pero sí que es verdad que algunas veces pasa que la primera derivada se hace 0, la segunda derivada se hace 0, la tercera derivada también se hace 0, la cuarta derivada también se hace 0 y así seguimos, ¿vale? ¿Qué va a ser? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de este tipo. Imaginemos que tuviera esta función, f de x igual a x a la cuarta. Empieza a derivar. La primera derivada sería 4x al cubo. La siguiente derivada, la segunda, sería 12x cuadrado. La tercera derivada sería 24x. Y ya la cuarta derivada sería 24, que es distinta de 0. Muy bien. Bueno, pues voy a estudiar dónde se anulan esas derivadas. En el 0, la primera derivada se anula, que sería 4x al cubo. La segunda también. La tercera también. Y la cuarta es la primera, que es distinta de 0. Hemos llegado a la cuarta, ¿vale? En este caso, lo que va a corresponder es a un mínimo relativo. Es esta función la que acabamos de estudiar, ¿vale? F de x es igual a x a la cuarta, que como veis es como una parábola un poquito más anchita, ¿vale? Eso lo vamos a ver al final con la dilatación de la función, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo sabemos ahora que era un mínimo relativo? Pues porque vamos a tener este criterio un poquito más general. Si todas las derivadas se van anulando hasta que encontramos una distinta de 0, entonces, y todas las anteriores se han anulado, nos vamos a fijar en el último valor que se hace 0 la derivada, ¿vale? Si ese valor es par, va a ser un punto de inflexión. Si ese valor es impar y la siguiente derivada sale mayor que 0, entonces tenemos un mínimo relativo, y si es impar y la siguiente derivada es menor que 0, vamos a tener un máximo relativo en ese punto. Vamos a ver nuestro ejemplo. Aquí la última derivada que se hace 0 es 3, que es impar, ¿vale? Entonces, como es impar, va a ser un máximo o un mínimo. Me fijo en la siguiente y resulta que es mayor que 0.
Si es mayor que 0, entonces hemos visto el criterio de siempre, que sería un mínimo, porque sería una función cóncava, ¿de acuerdo? Pero en realidad esto va a ocurrir sobre todo con las potencias de x, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, ¿vale? En el resto de funciones, con este cuadro que tenemos aquí, sería suficiente. Bueno, pues en el siguiente vídeo ya os empezaré a enseñar cómo se hace la representación gráfica de la función con todos sus pasos, teniendo ahora en cuenta que ya sabemos calcular tanto los máximos como los mínimos como los puntos de inflexión.